RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Hoy es 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Como siempre decimos, habrá que pedirle por el futuro de Venezuela, y de eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Comentaré simplemente algunos titulares porque hoy tenemos varios invitados que nos acompañan vía internet. España entregó a Estados Unidos a la enfermera de Hugo Chávez. Finalmente, esto lo agregamos nosotros. El ABC dice lo siguiente: la Audiencia Nacional había dado luz verde a la extradición el pasado mes de noviembre por presunta conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios. Y es que estamos hablando de una ciudadana involucrada en un esquema, uno de los tantos esquemas que han surgido a lo largo de estos 20 años en el marco de la denominada Revolución Bolivariana. Esto lo decimos nosotros. La nota de ABC dice lo siguiente: España ha entregado este jueves a Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez y ex tesorera de la Nación, tras haber sido reclamada por las autoridades norteamericanas por presunta conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios. Díaz Guillén, que había sido detenida en Madrid en diciembre de 2020, se encontraba en libertad provisional y había obtenido ya la nacionalidad española. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó el pasado mes de noviembre la decisión de entregar a Díaz Guillén a los Estados Unidos, perseguida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida por delitos de blanqueo y organización criminal en el contexto de una trama que habría tenido como beneficiario el magnate de la comunicación Raúl Gorrín, dice la nota de ABC. Y ayer en Europa, Venezuela fue noticia una vez más. De esto vamos a hablar. En el Parlamento Europeo se celebró una sesión con la participación de varios dirigentes de la Alternativa Democrática, pero también de la sociedad civil. La Voz de América titulaba lo siguiente: diferencias de la oposición venezolana quedaron expuestas en sesión del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo celebró una sesión especial sobre Venezuela en la que las diferencias y la ausencia de una estrategia común quedaron en evidencia durante la intervención de varios de los líderes y dirigentes de la oposición, aunque en lo personal debo decirles también hubo varias coincidencias, y de esto hablaremos la mañana de hoy. Ya tenemos a dos de nuestros invitados y les agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Nos acompaña vía Zoom Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate, quien tuvo la palabra ayer durante esta sesión del Parlamento Europeo. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Bueno, un placer participar nuevamente en el programa. También nos acompaña vía telefónica el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Pues mucho interés de conocer la opinión de ambos acerca del tema que nos ocupa. Ayer, entre otras cosas, se hablaba justamente del panorama político de nuestro país y una hoja de ruta, si me permiten, para pensar en una transición a la democracia. No solo quedaron en evidencia las diferencias, la ausencia de una estrategia común, se habló insistentemente acerca del mantenimiento o no de la presión internacional hasta lograr un acuerdo que nos permita pensar no solo en la transición, también en la celebración de elecciones libres en nuestro país. Yo inicio con Roberto Abdul, que tuvo la palabra ayer. Quisiera su comentario, porque entre otras cosas, usted decía, el Consejo Nacional Electoral a estas alturas no ha evaluado o analizado el informe de la misión de observación electoral que estuvo en Venezuela. ¿Qué nos dice esto? Lo escuchamos. Alejandra, primero, bueno, me gustaría destacar un poco el contexto de la sesión, de esa reunión en la cual tuve la oportunidad de participar. Básicamente era una sesión convocada por la delegación del Mercosur, de las relaciones con Mercosur del Parlamento Europeo,
encabezada por el diputado Jordi Cañas, que fue uno de los europarlamentarios que visitó Venezuela y que acompañó a la misión de observación de la Unión Europea para las elecciones el 21 de noviembre. Básicamente esa sesión tenía como objetivo discutir y analizar un poco el tema sobre las condiciones políticas en el país, transcurrido ya unos 6 meses prácticamente de las elecciones del 21 de noviembre pasado, ¿no? Más allá de tratar de exponer o trazar cuál sería una ruta futuro, que fueron los temas que apareció obviamente en la sesión, básicamente lo que ellos querían conocer pues a nivel del Parlamento y específicamente de esa delegación, cómo había, digamos, o cuál era el contexto, digamos, político en el país transcurrida la elección y qué posible impacto había podido tener tanto la elección como el informe o la participación de la misión de observación de la Unión Europea, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es decir, los distintos participantes expusieron cada uno sus puntos, donde yo ratificaría lo que tú comentaste. Había mucho más coincidencias que diferencias, y te lo diría que tanto en los puntos tocados como en la forma, y en nuestro caso, desde el punto de vista, digamos, del trabajo que llevamos a cabo desde Súmate, hicimos, pues, digamos, una recopilación de eventos relacionados con el tema electoral a partir del 21 de noviembre, y incluido también el tema concerniente al nombramiento del nuevo TCJ, la reducción a 20 parlamentarios, dado que uno de los puntos específicos que trata el informe de la Unión Europea es la independencia del Poder Judicial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues digamos, se esbozaron o se enumeraron esos distintos puntos, unos, digamos, de carácter o mucho más grueso, como fue la suspensión, o vamos a llamarlo esa especie de aborto, primero la repetición de las elecciones de Barinas y después ese aborto del referéndum revocatorio presidencial. Pero bueno, también se tocaron temas como que en el seno del directorio todavía no se ha discutido. Yo supongo pues que los distintos rectores, por lo menos con lo que he conversado, específicamente con Roberto Picón, obviamente conocen al dedillo el informe. Sin embargo, no se ha discutido, digamos, en una sesión o reunión del directorio las recomendaciones expuestas en dicho informe. Bueno, le pregunto a Andrés Caleca, porque escuchando algunas entrevistas que ha ofrecido sobre el panorama electoral en nuestro país, me llama la atención porque usted coincidía hace algunos meses con una declaración que ofreció ayer Javier Niño, director ejecutivo adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. Él ratificó apoyo firme al proceso de negociación en México. Sin embargo, dijo, creo que también es legítimo que nos planteemos cuál debe ser nuestra posición si este proceso se estanca, si este proceso no avanza. No queda mucho tiempo para las elecciones de 2024. Usted en una entrevista hace algún par de meses decía, es que habrá elecciones en 2024. ¿Qué puede decir Andrés Caleca? Lo escuchamos. Sí, esa es una incertidumbre, como todo el entramado institucional venezolano que está destruido después de 20 años de gobierno chavista. Nosotros no sabemos si efectivamente el chavismo va a permitir elecciones en el año 2024. El propio presidente de la República, el señor Maduro, en 2 oportunidades ha asomado la posibilidad de que no hayan elecciones en el 2024. Pero además, conociendo la práctica usual que ha ejercido el gobierno en periodos pasados, pudiera ocurrir incluso que fueran antes. Las elecciones pudieran adelantarse para tratar de agarrar a la oposición fuera de base. Es decir, nosotros vivimos en una incertidumbre típica de una situación en la cual el Estado de Derecho está siendo pisoteado de manera permanente. Frente a eso, entonces, la oposición venezolana tiene un grave problema, o varios problemas. El primero de ellos es, por supuesto, su falta de unidad orgánica. Cuando hablo de unidad orgánica me refiero a una estrategia común, me refiero a una plataforma común de organización, a una vocería común, a unos objetivos comunes y a unas acciones tácticas consensuadas. Porque puede haber elecciones, puede haberlas en el 2024, puede haberlas adelantadas en el 2024 y puede que no las haya. En cualquier escenario, la gran carencia de la oposición venezolana es su falta de unidad estratégica y funcional. Lo vimos ayer en este episodio que estamos narrando hoy,
en la Comunidad Europea, bueno, estuvo apenas una parte de la oposición venezolana. Muy importante, sí, es verdad, pero la oposición venezolana tiene muchas otras expresiones, allí no las oímos, no sé qué están pensando. Esta parte que concurrió a esta reunión tiene puntos en comunes, como ustedes lo han dicho. Me llamó mucho la atención que en general pareciera que todos los que participaron están mirando la ruta electoral como una ruta que debe tomarse. Eso es importante porque la oposición hasta hace poco había abandonado la ruta electoral. Y fíjate tú, la falta de claridad. Es decir, ¿se va a asumir la vía electoral? Ok, si se va a asumir, debemos asumirla todos y decirlo claramente. Bueno, pareciera que eso va caminando en esa dirección, pero entonces hay otros elementos que están muy claros donde hay divergencia profunda. Hay que trabajar, mira, por supuesto hay que tratar de hacer las cosas al mismo tiempo porque hay poco tiempo, valga la redundancia. Ya hemos perdido del año 22 4 meses, la tercera parte del año, y no se ha caminado en la dirección que yo creo que debe caminarse. Lo primero es tratar de hacer un diálogo profundo, serio, sincero, autocrítico, como decían los viejos comunistas, dentro de la oposición venezolana y de todos sus factores, para tratar de llegar a una estrategia común y a un programa mínimo que se le va a proponer al país, porque lo que puede venir en Venezuela es una transición hacia la democracia. Entonces, imagínate que hubiese unas primarias y que cada candidato de oposición que se presenta tiene un programa distinto, absolutamente distinto. Bueno, el que gane no va a tener el respaldo de los demás. Lo primero que hay que hacer es firmar un acuerdo. Cuando digo firmar es en términos metafóricos, ¿no? A lo mejor no hace falta firmar, llegar a un acuerdo de mínimos de qué es lo que se le va a proponer al país. Y a partir de allí, entonces, organizar a la oposición para que pueda afrontar cualquiera de los retos que nos vienen por delante, incluyendo el que no hayan elecciones, que es el peor escenario. ¿Qué vamos a hacer si el gobierno decide no convocar elecciones en el 2024 y darle la patada a la mesa? Bueno, allí están grandes dificultades que la oposición tiene que afrontar a fondo y tiene que afrontarla unida. Por supuesto, a lo mejor no logrará la unidad absoluta. Además, hay unos sectores que se venden como opositores que no lo son, porque para ser opositor hay que oponerse al gobierno. Hay unos sectores que dicen que son opositores, pero que no se oponen al gobierno. Bueno, todas estas cosas hay que irlas aclarando y no hay tiempo. Hay que trabajar profundamente en esto. Hay una noticia que está circulando tras bastidores, bueno, más o menos alguna prensa lo ha dicho, de una reunión en Panamá de 4 de los más importantes partidos de eso que llaman la Plataforma Democrática, que se reunieron para discutir precisamente esto, una estrategia común y una forma de llevarla adelante. Bueno, ese es el camino, si es que es verdad esta información. Ese es el camino, pero hay que ampliarlo hacia todas las distintas expresiones de la oposición, que no son solo partidistas, son partidistas y son gremiales y son de la sociedad civil. Hay muchas expresiones de la oposición. Esa es mi preocupación y sobre todo por el tiempo. Le pregunto a Roberto Abdul, ¿ustedes están preparados desde Súmate para apoyar la celebración de unas primarias de la alternativa democrática? Eso en primer lugar, y de ser así, ¿cuál sería la logística? No sé si lo están analizando, lo escuchamos. Sí, desde el punto de vista, vamos a decir, conceptual, digamos, y la experiencia en cuanto a lo que es la organización de una elecciones primaria, estamos preparados. Nosotros desde el año 2004, es decir, cuando en los meses previos al referéndum revocatorio del 2004, ya es el año 2003, inclusive estuvimos trabajando con temas de las primarias y hemos sido unos promotores de ese mecanismo de selección de los candidatos desde ese momento. Es decir, en el pasado pues hemos participado activamente en la organización de elecciones primarias en algunos estados, en algunos municipios, de la mano de la Mesa de la Unidad Democrática, de las organizaciones políticas. Obviamente hay que decir pues bueno que desde el punto de vista de las primarias, lo más complejo sin duda alguna
es la operación logística que involucra pues de tratar de, o desplegar un proceso electoral en un número importante de centros de votación a lo largo y ancho de todo el país. Los retos que eso implica si no se cuenta, pues obviamente con el apoyo del Estado, es decir, cuando por ejemplo una elección que organiza el Consejo Nacional Electoral tiene la oportunidad de por ejemplo, que le abran los centros de votación ubicados en los institutos educativos. Si se hace de manera independiente, no necesariamente tenemos esa capacidad, pero en todo caso, pues bueno, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, lo hemos hecho, digamos, participado en el pasado con las distintas y hemos apoyado las distintas comisiones de primaria y digamos, estamos prestos a ayudar en ese sentido. Pero a mí me gustaría destacar una cosa en ese sentido, y es que cuando hemos sido consultados, un poco por la misma línea que viene declarando el doctor Calecca, pues creo que pues una cosa no debemos confundir lo que deben ser los acuerdos y la gobernanza opositora con lo que tiene que ser una elección primaria para seleccionar un candidato unitario. Desde el punto de vista de lo que son campañas electorales, y podemos ver un poco la dinámica que ocurre en los distintos países, digamos en Occidente. Recientemente tuvimos el caso Colombia, que ya van para la segunda vuelta en escasas 2 semanas. Normalmente una candidatura no se elige con muchísimo o demasiado tiempo de antelación. Nosotros, digamos, estamos ahorita mes de mayo de 2022, si bien podría adelantar las elecciones como en el 2018, que le adelantaron a mayo del 2018, las elecciones presidenciales, estamos hablando que tenemos 2 años por delante. Con esto no quiero decir que no hay que prepararse, que no hay que establecer los acuerdos, que no hay que ir trabajando en ese sentido. Lo que estoy diciendo, pues que el momento para seleccionar el candidato unitario tendrá su oportunidad más adelante. En ese sentido, lo más importante, si se quiere, es lo que comentaba el doctor Calecca, pues bueno, que son todo ese proceso de negociación que se tienen que dar entre las fuerzas democráticas, entendiendo además que parte es definir quiénes son esas fuerzas, digamos, o esa coalición, digamos, que representaría esa oposición tradicional, porque siempre pueden aparecer, pero ya hemos visto, digamos, sectores de organizaciones políticas, todo este proceso que viene con la promoción y creación de una oposición amiga por parte del gobierno. Entonces, bajo ese paraguas, pues bueno, que vayan estableciendo los acuerdos generales, tanto de gobernanza interna, de cómo se van a distribuir, cómo se van a tomar las decisiones, cómo se va a distribuir el poder, cómo se van a sustituir, todo lo que tiene que ver, digamos, con un pacto de gobierno, cosas, pues bueno, que se han conversado, que se conocen y que se han explorado en el pasado. No son cosas que en la oposición no se ha hablado ni se ha discutido. En el 2018-2019 hubo un avance significativo, donde hubo una amplia participación en la configuración de un plan país, que es distinto, digamos, un poco un pacto de gobierno, pero son áreas y ámbitos en los que se ha trabajado en el pasado y que esperemos pues se retomen en función de la dinámica que se viene dando pues con esta reunión en Panamá, la potencial o posible, digamos, reinicio de las negociaciones en México, como ha anunciado Gerardo Blay, que tiene la expectativa que pronto, digamos, se retome. Sí. Esa iniciativa, ¿no? Entonces, ahora yo le pregunto, y perdón que interrumpa, Roberto, a Andrés Calecca, porque el tema institucional efectivamente figura como uno de los primeros puntos en la lista de recomendaciones de la misión de observación de la Unión Europea. Ellos se refieren inicialmente al Tribunal Supremo de Justicia, ya el oficialismo designó a un tribunal a su medida. Esto genera preocupación. De hecho, decía ayer el representante del bloque comunitario, Javier Niño, bueno, esto no hay evidencia de cambio respecto a la situación de reformas democráticas en Venezuela. De hecho, destacó esto como un paso negativo. Yo le pediría un comentario, eso en primer lugar, y en segundo lugar, sobre la situación del Consejo Nacional Electoral. Con estas instituciones, ¿es posible pensar en elecciones libres en nuestro país? ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, mira, el señor Niño, que fue el que habló en nombre de la delegación que estuvo de la Unión Europea, de la delegación de observación que estuvo en Venezuela, fue muy claro. El panorama político 4 meses después, 5 meses después de las elecciones de noviembre, institucional en Venezuela, la libertad democrática, las condiciones democráticas, más bien se han deteriorado. Esa es la realidad.
El gobierno ni siquiera quiso oír el mensaje final de la misión de observación, que por cierto es un informe bien completo y que refleja de manera casi milimétrica lo que habíamos advertido que eran las deficiencias de este proceso electoral y de este Consejo Nacional Electoral. De manera que uno de los primeros puntos que tiene que abordar una oposición unida para fortalecer la convicción de participar en la vía electoral es cómo se va a luchar por conquistar mejoras en la institución del sufragio en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales. Porque fíjate que hablo conquistar, el gobierno no las va a dar. La naturaleza del gobierno venezolano es precisamente ir cerrando cualquier posibilidad. Mira, seguimos con presos políticos, seguimos con partidos prácticamente expoliados, confiscados, entregados a unos verdaderos traficantes de la política. Seguimos con importantes dirigentes políticos inhabilitados o expatriados. El Tribunal Supremo de Justicia, lo que han hecho con este Tribunal Supremo de Justicia, en complicidad, por cierto, con esa facción opositora, entre comillas, que está en la Asamblea Nacional electa, es un retroceso con respecto a lo que había incluso. El Consejo Nacional Electoral sigue estando dominado absolutamente por el chavismo, 3-2, violando la Constitución. Es decir, el primer o uno de los primeros caminos de lucha, de trabajo, de presión que tiene que hacer la oposición venezolana tiene que ver con las condiciones electorales. Y no basta con esperar una negociación de México. Yo realmente me preocupo profundamente de que la esperanza, que todos los huevos estén en la cesta de la negociación de México y no haya ningún programa de trabajo, ninguna acciones programadas conjuntamente realizadas por la oposición venezolana para producir presión sobre el gobierno. Sin presión el gobierno no va a ceder ni en México ni en ninguna parte. Mira, el documento de la Comunidad Europea es realmente una hoja de ruta para luchar por las condiciones electorales. Además, hay que incorporar que en el caso de las elecciones del 2024, nada más y nada menos que 3 millones o 4 millones de venezolanos que tienen derecho a voto y que están en la diáspora. Ese es un tema que hay que resolver y que requiere tiempo y requiere presión en todos los niveles. No podemos esperar la negociación de México. Si es que hay negociación de México, que tampoco se sabe. Es decir, la oposición tiene que tener su propio plan de acción y tiene que ser unido, tiene que ser para poder trascender su propio espacio, porque fíjate, en el fondo todas estas cosas que estamos hablando nosotros en esta conversación son de interés en eso que se llama el país político, en la gente más interesada, pero no están en la agenda del venezolano común. El venezolano común, la gran mayoría del venezolano lo que está es sobreviviendo y postrado frente a la situación terrible que se está viviendo en este país, que a veces se nos olvida porque vemos algunas mejoras, ahí están unos bodegones, pero la mitad del país está sin luz, sin agua. Ahora, yo le diría... Está sin ninguna red de salud. Yo le diría que si usted le dice al venezolano común, el que está en el país, en el exterior, que puede participar en unas elecciones libres para cambiar el gobierno, le garantizo que allí verá a los venezolanos movilizados. Eso no tengo ninguna duda. Lamentablemente, en las actuales condiciones no es posible, obviamente. Claro, y ese es un tema importantísimo que hay que tratar. Y que hay que forzar. Gracias a Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, a Roberto Abdul, presidente de Súmate. Nosotros tenemos que ir a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpresceibet.com
ucb.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y hasta ahora saludamos a Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, gracias por la oportunidad de conversar nuevamente contigo y tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Ayer veíamos una sesión del Parlamento Europeo donde efectivamente se ventilaron las diferencias de la alternativa democrática, pero también hubo varias coincidencias. Y yo le pediría un comentario inicial al respecto. Ustedes de la Universidad Católica han ofrecido, digamos, se han puesto a disposición para la organización de primarias en la alternativa de cara a un proceso, un eventual proceso presidencial que todavía no está definido en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, varias cosas, ¿no? En primer lugar, preocupa mucho ver las diferencias que hay entre actores de la oposición, justamente en un momento donde el país reclama, y no solamente reclama, necesita, es esencial, unidad en la oposición. Entonces, ver que tenemos actores de oposición ventilando sus diferencias ante el Parlamento Europeo o tratando de convencerlos de hacer cosas en sentido opuesto, pues es un absurdo total que lejos de ayudar y lejos de acercar a la gente, por decirlo así, al liderazgo de la oposición, pues terminan alejándolos mucho más, porque al final del día pues queda claro que no hay, digamos, una voluntad de mantener una unidad justamente para enfrentarse y poder reinstalar una democracia en Venezuela. Entonces eso terminamos de alguna manera haciendo un pésimo papel ante posturas que resultan al final del día muy extrañas, porque al final del día lo que estamos tratando es de volver otra vez a tener un país democrático, ¿no? Entonces esto, la verdad es que para mí en particular, y me imagino que para los que tuvieron la oportunidad de ver las noticias sobre este tema, pues resulta un asunto tremendamente preocupante. La otra cosa en relación a primarias, en primer lugar es importante dejar claro, y he aprovechado las oportunidades que he tenido desde entonces para aclarar algunas cosas en relación a las primarias y la posición del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. En primer lugar, el Centro de Estudios Políticos no tiene la capacidad logística para organizar una primaria. Lo que nosotros sí ofrecimos y lo ratificamos es la disposición para colocar de buena fe, los conocimientos que tenemos, lo que conocemos sobre procesos electorales, los estudios que nosotros tenemos sobre integridad electoral, para tratar justamente de garantizar un proceso que sea confiable, que las reglas sean claras para todos, que sea un proceso abierto donde cualquiera pueda participar y que goce pues de un arbitraje transparente y básicamente que sea comprobable, auditable para todos. Entonces lo que queremos al final del día es ayudar con los conocimientos y con las herramientas que tenemos y en las cosas dentro de los límites de lo que nos es posible. Eso es importante tenerlo allí en cuenta. Yo particularmente creo, y he venido sosteniendo desde hace ya tiempo, que una primaria en la oposición debe ser organizada por actores que tengan credibilidad en la sociedad civil.
Si alguien me pregunta, bueno, ¿quién tiene la capacidad logística, técnica, tecnológica para organizar una primaria? Bueno, sin lugar a dudas, eso no tiene discusión, que el organismo, la entidad que tiene mayor capacidad para organizar una primaria es el Consejo Nacional Electoral. Ahí no hay ninguna duda. Pero el problema es un problema de confianza. Y básicamente, después de lo que nosotros vimos con el caso Barinas y lo que nosotros vimos con el tema del referendo revocatorio, pues obviamente estos eventos, lejos de abonar a la confianza del Consejo Nacional Electoral, pues han abonado a la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, a pesar de que en el 2024, si la oposición decide ir a una elección, como pareciera que es el hecho, y tratar de confrontar, por decirlo así, al gobierno en el campo electoral, y esa elección va a ser organizada por el Consejo Nacional Electoral, bueno, hay una negociación, o por lo menos el intento de una negociación que, entre otras cosas, busca mejorar las reglas electorales, posiblemente mejorar la composición del Consejo Nacional Electoral y algunas otras cosas que hoy en día no tenemos y que lo reconocen tanto el informe de la Misión Europea como cualquier informe que haya elaborado cualquier organización especializada en el tema, inclusive nosotros mismos en elecciones pasadas, no en la última, pero también en elecciones pasadas. Pero nuevamente esa confianza no se ha construido, esas condiciones para que un Consejo Nacional Electoral goce de la plena confianza lamentablemente no se han dado, y lo que se necesita en una primaria es que sea quien sea que gane la primaria, que esa primaria sirva como mecanismo legitimador de una candidatura unitaria. Bueno, si ese es el caso, para que haya esa legitimidad, lo que se necesita es el mayor nivel de participación posible en esa primaria, para que justamente este candidato no se convierta en el candidato de una parcialidad de una minoría en el país, sino que sea representativo de la mayor cantidad de gente posible. Bueno, y la única manera de lograr eso es con un proceso que invite a participar, que de alguna manera no haya prejuicios ni desconfianza sobre él, ni sobre quienes lo organizan o quienes cuentan los votos, y que al final del día pues permita una decisión que sea, pues, digámoslo así, transparente y confiable para todo el mundo. Agradecemos a Benigno Alarcón por atendernos, acompañarnos, director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, y le agradezco profundamente por haber recibido nuestra llamada. Tenemos a una invitada a partir de esta hora que tuvo participación en esta sesión del Parlamento Europeo, es María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, y le agradezco también recibir nuestra comunicación. Yo le pedí un comentario acerca de lo que acaba de compartir nuestro invitado. Buena parte de su intervención estuvo dirigida a ese tema. Decía nuestra invitada, entre otras cosas, el propósito del régimen es permanecer en el poder al costo que sea, y en este momento no hay condiciones para la celebración de elecciones libres en nuestro país. Bienvenida, gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, un placer estar contigo. Pues yo le pedí un comentario acerca de lo que dice el profesor Benigno Alarcón. Primero, saber si ustedes, digamos, han decidido participar o no en una eventual primaria de la Alternativa Democrática. Usted ayer hablaba de la necesidad de relegitimar a la dirigencia política en nuestro país, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ahondar en este tema. Usted ha dicho, ¿ustedes creen que por el camino que vamos, el régimen de Maduro va a aceptar la derrota o va a entregar en 2024? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, precisamente esa era la pregunta que yo formulaba ayer en la reunión del Parlamento Europeo. Decía, ¿ustedes realmente creen que un régimen que ha hecho tanto daño, que ha saqueado el país, que ha destruido las instituciones, que de manera intencional ha provocado la separación de las familias venezolanas y que huyan millones de venezolanos hoy en el mundo, hayan salido de Venezuela en contra de su voluntad, simplemente va a entregar el poder y aceptar la derrota como si nada en el 2024? Yo creo que esto es algo que nadie lo cree, y si algo el país no puede ni quiere más, simulacros, simulaciones, es hacer creer que se está negociando o logrando algo favorable para el país, cuando lo que hay es un acuerdo de repartir algunas migajas o cuotas o lo que sea.
No vale, la gente quiere que las cosas se llamen por su nombre, que se enfrenten la realidad tal cual es. Entonces, yo creo que no hay que poner los caballos delante de la carrera. Para que pueda haber realmente una elección donde tú elijas. Y te digo a ti además que representas a los venezolanos que no están aquí, que tienen tanto derecho a decidir el futuro de su país como los que sí estamos aquí, por la razón que sea. Entonces, para que tu voto realmente elija, tiene que haber un cambio profundo en los términos y en la institucionalidad en Venezuela. Y eso obviamente solo puede ser consecuencia de un cambio de equilibrio de fuerzas que puede derivar de una verdadera negociación. Pero para que lleguemos a ese punto, todo parte de tener una nueva dirección política que se comprometa a eso y que no se salga de ese compromiso y de esa ruta que es lo que han mandado los venezolanos en tantas oportunidades. Entonces, yo creo que esto es mucho más que elegir un candidato y me preocupa cuando se insiste en el término primaria, porque es como si aquí estuviéramos, tú sabes, todo listo, embalado para un proceso electoral que en este momento, en estos términos, el país no lo ve y yo tampoco. ¿Usted está dispuesto a participar en estas primarias o consulta o renovación que se está discutiendo en el seno de la Alternativa Democrática? María Alejandra, yo le he propuesto al país, lo hicimos el 24 de noviembre, que los venezolanos seamos lo que decidamos para dónde queremos y con quién queremos avanzar en una nueva etapa. Y eso requiere, obviamente, un nuevo liderazgo. Y la esencia, lo fundamental en estas relaciones es la confianza, es la credibilidad. Y yo estoy convencida que solo habrá credibilidad si es la gente la que elige ese liderazgo, si no es que lo impone el régimen a través de la asignación de algunos cargos en las farsas electorales que han hecho, o una cosa muy peligrosa que está ocurriendo, que es actores vinculados a las mafias o a las redes de corrupción, metiéndole toda la plata del mundo a partidos políticos, a figuras políticas, etc. Es decir, que serían estos testaferros quienes estarían escogiendo algunas figuras para sus propios intereses. Tampoco creo que debe ser la comunidad internacional, yo creo que debe ser la gente. Y allí lo he dicho, por supuesto que sí, yo por supuesto que voy a participar en un proceso donde el venezolano elija quién es la dirección política para esta etapa de lucha. Ahora, para que la gente elija y no elija el régimen, eso no puede ser con el Consejo Nacional Electoral, ni con el TSJ, ni con el Plan República, ni con esas maquinitas que todo el mundo sabe que son una caja negra a través de la cual el régimen asigna lo que le da la gana. No, no puede ser así. Eso es una gran manipulación y eso sería nuevamente ponerse en las manos de la tiranía y lavarle la cara y legitimar a la tiranía. Aquí, al final, Alejandra, yo creo que lo que hay son dos posiciones espirituales y políticas. Aquellos que están dispuestos a convivir con la tiranía y de hecho hablan de convivencia, algo que a mí me tiene una vez más de verdad alarmada, plantear que lo que se va a buscar en México son términos o un acuerdo de convivencia. Yo te pregunto, ¿convivencia con quién? ¿Convivencia con quién? ¿Con las mafias de la comida? ¿Con las mafias de la medicina? ¿Con la mafia de la gasolina? ¿Con las mafias del oro de sangre, del narcotráfico? O sea, eso es una política. Esto es lo que hay. Esta es la jaula en la que vivimos. Aceptémoslo. Vamos a cohabitar y entonces aceptar los términos en los cuales el régimen supuestamente está dispuesto a competir, llámese elecciones en el 2024 o sentarse a negociar que les quiten sanciones, etc. Otra posición espiritual y política, es decir, estos son criminales, son tiranos, han destruido Venezuela, no se va a parar la huida de gente y el dolor de los venezolanos hasta que no logremos desmontar este sistema de mafia. Sí, hemos retrocedido en muchos planos, hay que reconocerlo. Pero la lucha no termina hasta que se conquista la libertad. Ese es nuestro planteamiento. Y yo creo que para lograr avanzar en esta política
se requiere una nueva dirección política y debe ser la gente quien lo elija a través de un proceso de elección ciudadana, de elección popular, limpia y transparente. Usted decía al final de su intervención ayer que hay que renovar la dirigencia política, una dirigencia que tenga autoridad moral, para alinear las fuerzas internas y externas y que esto derive en una negociación para conseguir una elección real. Algunos interpretaron, bueno, es que María Corina Machado ha cambiado su posición inicial. ¿Qué responde usted a una inquietud de esta naturaleza? La escuchamos. Bueno, María Alejandra, yo he repetido eso casi que con palabras textuales desde hace bastante tiempo. Yo he dicho que estamos enfrentando secuestradores. Venezuela está secuestrada. Y hay secuestros que a través de negociación se resuelven. Pero es una negociación donde la fuerza la tienen quienes están defendiendo o quienes están del lado de las víctimas y las propias víctimas. En este momento, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que la fuerza superior en términos relativos está del lado del pueblo de Venezuela o está del lado del rey? ¿Y por qué? ¿Y por qué ha habido este cambio? Entonces, hoy, cuando tú tienes una situación donde cada día que pasa el secuestrador está mejor porque está logrando más espacio, o sometiendo más, o logrando más reconocimiento de afuera, que es lo que está buscando, no tiene incentivos para realmente sentarse a negociar su salida. Y cuando habla de negociar, lo que está negociando es su quedada en unos términos que sean más favorables para la tiranía. De modo que yo sí creo, y lo he dicho muchas veces, que es posible la resolución satisfactoria para los venezolanos del horror que hoy estamos viviendo a través de la salida del régimen y un proceso de transición democrática, pero que eso requiere hacer una cantidad de cosas que vaya acercando y aislando la tiranía que en este momento no están planteados, y por eso se necesita un nuevo liderazgo, María Alejandra, que se comprometa a eso, no a convivir y hacer un simulacro de negociación o de elección. Mira, hoy en día todo el mundo lo sabe, es decir, las elecciones en Venezuela, el régimen decide quién es candidato y quién no, quién vota y quién no, quién gana y quién no. Incluso cuando le asignan un cargo a alguien, quién gobierna y quién no. De ahí están las demostraciones de sumisión de quienes se hacen llamar candidatos opositores. Y por otra parte, la experiencia que hemos tenido en los procesos de diálogo ha dejado muy claro a los venezolanos cómo funciona esta tiranía. Es decir, ellos deciden cuándo dialogan, dónde dialogan, qué se dialoga y con quiénes dialogan. Es decir, ellos han escogido sus interlocutores. Y es lo que al final se pregunta a todo el mundo, y yo te pregunto a ti. Es decir, tú pondrías en manos la vida de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, en manos de quienes están sentando hoy en México, o dicen que se van a sentar en representación de las fuerzas democráticas. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y yo creo que la mayoría de los venezolanos contestan que no, que no. Y eso es lo que nos lleva es que para que podamos, repito, hablar de primaria, de elección limpia y libre, primero hay que elegir una dirección política que construya esas condiciones. Si me permite, nuestra invitada, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Sabemos que tiene compromisos, pero le ruego permanezca unos minutos más, porque nos queda la inquietud. Decíamos ayer, hubo muchas diferencias en esta sesión del Parlamento Europeo, pero hubo algunas coincidencias, y una de ellas tiene que ver con esta reflexión que comparte nuestra invitada. Ayer algunos interpretaron, bueno, y seguramente por lo que acaba de explicar, la hoja de ruta que hace años se trazó o se estableció, esto del fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, ya no es tal. Da la impresión que ahora lo que está planteado es una negociación para ir a elecciones libres, claro, con matices, pero yo quisiera aclarar esto al regreso de la pausa. Y por otra parte, sobre el tema de las sanciones, que es la principal diferencia que hay entre los factores de la alternativa democrática, le pediría un comentario, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Hablando acerca del destino político de nuestro país. Ayer esto se ventilaba en el Parlamento Europeo. Una de las participantes nos acompaña, la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado. Yo le dejaba un par de inquietudes. La primera tiene que ver con esa hoja de ruta que se trazó en 2019 de fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Esto cambió? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre las sanciones. Ayer un grupo de congresistas demócratas enviaban carta al presidente de los Estados Unidos pidiendo levantar sanciones utilizando argumentos del exgobernador Enrique Capriles. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Yo creo que en efecto el día de ayer en esta reunión del Parlamento Europeo, donde la misión de observación electoral de la Unión Europea que vino el 21 de noviembre hacía una reflexión sobre 6 meses después de este evento, cómo estaba Venezuela. Yo creo que se presentaron 2 visiones totalmente claras. Totalmente clara. Una visión que dice hay que convivir, esto es lo que hay que reconocerlos, hay que hablar con ellos, hay que quitarle las sanciones y hay que aceptar que, bueno, vamos a ver qué pasa en el 2024 con lo que hay. Y hay una visión, por supuesto, en la que yo comparto, en la que digo, son criminales, son culpables que en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, María Alejandra, hay familias cruzando a pie el paso del Darién en Panamá. Es un infierno esta selva. Hay familias huyendo en botecitos y barquitos fuera del país, porque la vida en Venezuela, para quienes no están conectados con las mafias, para quienes no tienen oportunidades y privilegios, es un horror el día de hoy. Entonces, hay que enfrentarlos porque son criminales y no hay que bajar la presión externa, hay que apretarlo aún más, hay que cortarles las fuentes de financiamiento criminal, el lavado de dólares, el oro de sangre que está destruyendo el Amazonas y que está haciendo horrores en Guayana, y todos lo sabemos. Entonces, este es un momento en el cual es duro, sí, porque la situación de la comunidad internacional no es la que era hace 2 años, ni 3. Por eso yo siento que, y dije muchas veces, que estábamos perdiendo la mejor oportunidad en términos de las posiciones y las alianzas externas de cara a Venezuela. Hoy, con otros conflictos que hay en el mundo, Venezuela no es la prioridad. Y tenemos que volver a ponerlo para que estos aliados entiendan que no es solamente un tema de la vida de los venezolanos, no es solamente un tema de orden ético, humanitario, pero es un tema de seguridad nacional. O sea,
Tú estás viendo lo que está siendo denunciado en los últimos tiempos. Inside Crime, la semana pasada hablaba de cómo Venezuela ya no es un país que es de tránsito, sino de producción de droga. Y sabemos lo que esto genera para la destrucción de una nación en el microtráfico y en las generaciones más jóvenes. Entonces, llamemos las cosas como son. ¿Qué parte cambió aquí? ¿Cuál parte de los crímenes de lesa humanidad, de los presos políticos que están siendo torturados hoy en día, de los venezolanos asesinados, del hambre que pasa Venezuela, de los $17 al mes que te gana un empleado público en promedio, de los 11.000 apagones en el mes de abril, cambió o no existe? Para los que te dicen esto es lo que hay, simplemente hay que aceptar las migajas. Entonces, ayer se presentaron en el Parlamento Europeo y la verdad es que creo que los medios así lo reseñaron, dos visiones. Y yo creo que esto es muy bueno para que cada venezolano tenga claro quién es quién, cuál es la política y cuál es el llamado a la lucha o a la cohabitación y a la entrega que hacemos unos y otros. Ahora, la pregunta que yo le hacía, ¿cambió la hoja de ruta de 2019 tomando en cuenta el contexto internacional? Yo te diría, el objetivo es exactamente el mismo, desmontar a la tiranía, ir a un proceso de reconstrucción institucional, de recuperación de la soberanía, de relanzar una economía vibrante, abierta y, por supuesto, un proceso de democratización y reencuentro de los venezolanos. El objetivo es el mismo. ¿Cuál es el mecanismo inmediato? Ahí pueden haber cambios tácticos, sin lugar a dudas. Como tú bien dices, han habido cambios importantes en la comunidad internacional, pero lo que no podemos es someternos a los intereses de la comunidad internacional. Eso sí no. Y yo en ese sentido te quiero hacer una pregunta para terminar. Si se reúnen en México, como están advirtiendo, anunciando, ¿quién defiende aquí? Los representantes del régimen defienden los intereses del sistema criminal. Los rusos defienden los intereses de Rusia. Los representantes de los Estados Unidos defienden los intereses de los Estados Unidos. ¿Quién defiende los intereses de los venezolanos? Nos quedan un par de minutos. Ayer, Javier Niño, director ejecutivo adjunto para las Américas del Servicio Europeo de la Acción Exterior, él ratificaba su posición firme de apoyo a la negociación de México. Sin embargo, él decía, creo que también es legítimo que nos planteemos cuál debe ser nuestra posición si este proceso se estanca, si este proceso no avanza. No queda mucho tiempo hasta las elecciones de 2024 y la pregunta que nos deberíamos hacer es, si el proceso se estanca, ¿cuál debería ser nuestra posición? ¿Cuál cree usted tiene que ser la posición de la Alternativa Democrática si esto fracasa? Incluso si no hay elecciones presidenciales en 2024, la escuchamos. A veces uno escucha estas reflexiones y dice, se estarán olvidando que hubo 14 diálogos antes. Es decir, esto no es la primera vez. Sin embargo, los términos en los que se está poniendo es el mismo. Insisto, si el régimen escoge los términos, el lugar, el momento, la agenda, las personas, ¿por qué crees tú que el resultado va a ser diferente? Y lo importante aquí es que salgan contentos los que se sentaron a negociar, sean venezolanos o extranjeros, o que quedemos satisfechos los venezolanos en términos de para dónde va nuestro país. El problema aquí no es simular entendimiento. El problema aquí no es que te den unas migajas o unos cargos. El problema aquí es sacar este régimen del poder. Mi propósito es, y se lo he planteado a los venezolanos muchas veces, hacer todo lo que esté en mis manos juntos para meterle tanta fuerza a estos criminales que tengan que irse del poder. Y yo sí creo que hay fuerza dentro y afuera. Creo que ha habido un grave problema de dirección política que en los momentos cruciales se ha quebrado, ha entregado, se ha desviado, se ha cobardado. Puede darse distintas interpretaciones. El punto es, esta lucha tiene que seguir y hay que, claro, que aprovechar cada momento, cada vulnerabilidad de la tiranía, porque no es verdad que ellos estén sólidos y en conexión con la gente. Lo que pasa es que ha habido tal grado de fracaso en la dirección política
que esto lo aprovechan y se sienten guapos y apoyados, pero la sociedad venezolana está muy clara de lo que este régimen es. Esto es todo una ilusión cuando te dicen que esto mejora, que la economía. Pero Alejandra, yo lo decía ayer también, en los últimos 24 meses, ¿tú sabes qué sector sí ha mejorado? El 10% más rico de la población, que ha visto su ingreso duplicarse casi un 91%, mientras el 10% más pobre de la población venezolana en estos 2 últimos años ha visto su ingreso reducirse, mermar aún más en un 11%. Entonces no nos digan que este país está mejor, un país que está sufriendo, pero eso sí, que está luchando, no cree y no quiere más de lo mismo una dirección política, no quiere más. Por eso cuando dice que a la gente no le interesa la política, ¿cómo que no le interesa la política? Todo el mundo sabe que si nosotros no resolvemos el problema político, no vamos a resolver un problema económico y un problema familiar y un problema existencial. Lo que pasa es que sabemos que con esa política y que con esos políticos no se va a resolver, porque es más de lo mismo. Y no queremos más de lo mismo. Lo que queremos es realmente aprender de lo que hemos hecho cosas maravillosas en estos 23 años. Piensa en desde un Franklin Brito hasta un Juan Pablo Pernalete, los momentos sublimes de entrega y de lucha que tenemos los venezolanos. Es que no me vengan a decir que estamos derrotados. Estarán derrotados ellos, los que se entregan al régimen y lo que llaman al país a claudicar. No. Nuestro llamado es a luchar y a tener la convicción de que esta gente va a enfrentar la justicia, que lograremos construir un país distinto. Ahora, termino, como te decía al principio, no se pueden poner los caballos delante de la carreta. Para que todo esto ocurra, necesitamos una dirección política confiable, que la gente crea, que diga la verdad, que no esté financiado por la mafia ni los testaferros, porque si tú recibes un centavo de esa gente, inmediatamente te conviertes en su rey. Corina Machado, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, Coordinadora Nacional de Venta de Venezuela. Gracias, nos ha agotado el tiempo, de hecho nos pasamos un poquito. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras